Antes de que el tiempo tuviera nombre, una palabra atravesó la nada y partió la oscuridad. Esa palabra no fue un sonido aislado, fue un gesto que trazó el primer horizonte, que puso límites donde antes solo había abismo. El misterio de la creación empieza ahí, con una iniciativa divina que no se conforma con el caos, que busca habitar, ordenar y llenar. El misterio de la creación, la fascinante historia de la vida, no es solo una explicación de orígenes, es una invitación a mirar quiénes somos y qué se espera de nosotros en el jardín que nos fue dado. En esa primera escena, la luz apareció como la respuesta a una voz. No fue apenas claridad física, sino la primera distinción. Día y noche, claridad y sombra, ritmo y pausa. Cuando la luz surgió, la creación ya mostraba su carácter. No improvisada, sino medida, no caótica, sino gobernada por propósito. La luz dividió a las tinieblas, y en esa separación, el mundo comenzó a respirar. Fue bueno. Si te interesa esta serie sobre el origen y su significado, suscríbete para no perder los siguientes episodios. La narración sigue desplegándose con paciencia y orden, día tras día, como quien dibuja un plano con cuidado. En un día, se abrió un firmamento, no una pared fría, sino una bóveda que sostiene el aliento del mundo, un espacio en el que las aguas se toman su lugar y dejan sitio a la expansión. El cielo no es indiferente, es un gesto de contención que habilita la vida debajo de él. En la siguiente escena, la tierra se alzó, las aguas que cubrían todo se reunieron, dejando que aparecieran los continentes como manos moldeadas. La tierra mostró su textura, barro húmedo, grietas que esperan raíces, promesa de fruto. La vegetación surgió con la misma intención. Árboles que producen semilla y fruto, plantas que visten el suelo y dan cobijo. Cada hoja y cada tallo son testimonios de una lógica generosa. La creación no es estéril ni corta en belleza. La palabra creadora repite su juicio y una y otra vez afirma, fue bueno. Ese fue bueno resuena como un sello que declara que el mundo, en su forma original, es apto para la comunión. Luego vinieron las luminarias, astros que marcan momentos y guían al andar del hombre y de la mujer. El sol para el día, la luna para la noche, las estrellas como memoria y referencia. No solo funcionan como relojes, son señales que permiten la medida del tiempo, la cadencia de las estaciones, la posibilidad de ciclo y trabajo. Cuando la creación establece un ritmo, concede a sus habitantes la posibilidad de responsabilidad, cultivar, sembrar, cosechar en tiempo señalado. El relato continúa con lo que llena el cielo y las aguas, aves que cruzan el firmamento, y peces que se desplazan como ríos dentro de ríos. La vida marina y la vida aérea son celebradas con la misma afirmación. Fue bueno. Cada criatura trae consigo una novedad, modos distintos de ser, maneras singulares de habitar los espacios que la palabra ha dispuesto. Hay diversidad y belleza, no como simple ornamentación, sino como una forma de plenitud que hace del mundo una casa amplia. Finalmente, llegado el momento, la voz creadora modela criaturas sobre la tierra, ganados, animales pequeños y grandes, cada uno con su nombre y su lugar. Pero la plenitud no se completa hasta que surge el ser hecho a imagen de quien habla. En ese instante la narración se detiene, como quien contempla con ternura una obra a medio terminar, y centra la mirada en la criatura que llevará la firma del Creador. El modo en que se forma al ser humano es íntimo y humano. No es una producción en masa, es un acto artesanal. El barro, ese polvo de la tierra, se toma en manos divinas y se modela con intención. Hay tacto en esa creación, dedos que aprietan y suavizan, que impulsan formas donde antes había solo posibilidad. Y luego, el aliento, un soplo que anima la materia inerte. Esa respiración no es técnica, es gesto relacional, es el don que establece una comunión primera. Respirar en el cuerpo modelado conecta a la criatura con quien la modeló. No es solo vida biológica,
Es vida en relación, vida con destino. Explicar la expresión imagen de Dios exige cuidado para no reducirla a categoría estética ni a privilegio vacío. Ser imagen implica, ante todo, una vocación. La similitud con el Creador se manifiesta en la capacidad de mediar entre lo creado y su origen, en la responsabilidad de nombrar, cuidar y ordenar. Cuando el texto presenta a la criatura que nombra a los animales, lo hace para mostrar una función: capacitar, identificar, colaborar en la administración del mundo. El acto de poner nombre no es mero dominio caprichoso, es una tarea de reconocimiento y de relación. Nombrar implica responsabilizarse por lo nombrado. La dignidad humana, entonces, no se sustenta solo en la forma o en la capacidad racional. Se enraiza en la misión de custodiar. El jardín no es una propiedad para ser explotada sin límites, sino un espacio sagrado confiado a manos humanas que deben preservar la armonía. Trabajo, en este contexto, no es castigo sino vocación. Cultivar la tierra, cuidar de las fuentes, mantener el orden que permite la vida. El trabajo es respuesta al don. En cada surco, en cada árbol podado, en cada canal de riego. La mayordomía se convierte en forma de adoración. La escena se vuelve más íntima cuando el relato presenta la vida humana en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, dice la voz creadora. De la propia sustancia surge una compañía, una compañera formada con la misma ternura, llamada para caminar junto al hombre. La relación entre ellos aparece como imagen de la relación entre la criatura y su creador. Reciprocidad, mutua ayuda, convergencia de tareas. Una vez más, la creación pone en evidencia un propósito relacional. Somos para el encuentro. Entonces se describe el jardín mismo. Un lugar diseñado con abundancia y con límites. Ríos que lo atraviesan. Árboles cuya belleza y fruiticidad llaman a habitar con gozo. Y en medio dos árboles que sostienen la tensión moral. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La presencia de un límite dentro de un escenario perfecto puede sorprender. ¿Por qué introducir una prohibición justo donde todo parece dispuesto para el disfrute? Aquí aparece un aspecto esencial del misterio. La libertad no se demuestra en la ausencia de reglas, sino en la posibilidad de elegir dentro de un marco que confiere sentido a las opciones. El mandato que se pronuncia no es un castigo anticipado ni una trampa astuta. Es un instrumento que habilita una ética. Al decir, no coman del árbol, se establece un espacio donde la obediencia tiene significado. Si todo fuera permisible, la elección no sería real. El límite permite que la libertad pueda tomar forma moral. Es la condición para que la responsabilidad exista. En esa palabra hay confianza depositada. La criatura es capaz de responder. La tonalidad del texto no oculta la fragilidad humana. Junto a la maravilla de ser formado del polvo y recibir aliento, se presenta la posibilidad de uso indebido de la libertad. La creación es buena, pero quien la habita puede elegir en contra de su propósito. Esa tensión no es un añadido posterior, está implícita en el diseño mismo. La invitación al florecimiento viene acompañada por el riesgo de desviarse. Recordarlo no es derrotismo, sino realismo moral. La belleza del Edén y la seriedad del mandato guardan una íntima relación. La abundancia no anula la necesidad de disciplina. El bienestar no exime de límites. En palabras sencillas, amar bien exige reglas. Cuidar con sabiduría exige decir esto sí y esto no. Así el jardín se convierte en escuela de libertad, en taller donde la criatura aprende que elegir bien es posible y deseable. Al pie de ese árbol, la narrativa crea una expectación silenciosa. No hay precipitación en la voz que cuenta. Antes de cualquier acción, hay tiempo para contemplar la belleza que rodea a los protagonistas. Las ramas balancean sus hojas, los ríos murmuran su curso. La tierra responde al paso con una leve alianza. Todo parece dispuesto para una vida de trabajo y gozo compartido. No obstante,
En ese mismo espacio se instala una pregunta que atraviesa la historia. ¿Qué elegirá la criatura hecha a imagen? La estructura del relato pone cuidado en hacer palpable la dignidad humana, sin disimular la fragilidad. Se entrega una tarea clara, un mandato sencillo, y con ello se deja visible la senda que conduce a la vida plena. Pero también, al presentar el límite, se permite que la libertad se manifieste en su forma más pura, como respuesta consciente a un llamado. En esa respuesta se decide el rumbo no solo de un par de seres en un jardín, sino de la creación entera. Mientras la narración avanza, la voz que cuenta interroga indirectamente al oyente. ¿Qué significa para ti ser imagen? ¿Cómo respondes al mandato de cuidar lo que se te ha confiado? Estas preguntas no son ejercicios abstractos. Buscan traer el relato a la vida cotidiana, la forma en que trabajamos, la manera en que gobernamos nuestras relaciones, el cuidado que prestamos al entorno. El texto invita a una reflexión que no se queda en la teoría. El misterio de la creación se hace palpable en las tareas concretas. Hay en la descripción de este primer encuentro entre la criatura y su mundo, una nota de emergencia silenciosa, una responsabilidad que exige vigilancia. El jardín no es autogobernable, necesita corazones atentos. No se trata de una culpa anticipada, sino de una llamada a permanecer fieles al encargo. Permanecer fieles implica resistir la tentación de sustituir la confianza por la autonomía absoluta, de creer que la vida puede ser vivida fuera del marco que le da sentido. La narración, con su cadencia pausada, utiliza repeticiones para afianzar esta idea. La creación fue buena, la creación fue buena. Y sin embargo la creación fue dejada en manos de criaturas que podrían optar por menos. Esa repetición no busca desaliento, sino conciencia. Es un recordatorio de que el don conlleva riesgo, y que la responsabilidad es el precio mismo del privilegio. En la intimidad del jardín también aparece la dimensión comunitaria de la vocación. La mayordomía no es un proyecto individualista. El trabajo junto con el otro, el nombre que se da en compañía, la tarea compartida, todo revela que la imagen de Dios se realiza en comunidad. Vivir como imagen significa no solamente contemplar, sino actuar juntos en la obra de conservación y renovación. El cuidado divino se traduce en colaboración humana. Al cerrar este tramo de la narración, la voz se vuelve a detener en el gesto originario, ese soplo que une lo creado con el Creador. Hay en él una promesa de relación que no se disuelve con la autonomía humana. La respiración donada mantiene un hilo que conecta. Incluso cuando la criatura ejerce su libertad, ese hilo sigue ahí, como oferta de regreso y de reparación. Esa esperanza no se descree de la gravedad del error, pero tampoco lo absolutiza. La misericordia y la justicia caminarán juntas en las escenas que siguen. En el jardín, antes de cualquier alteración, se percibe también un orden moral inscrito en la propia estructura del mundo. El límite no es una invención arbitraria, expresa que la vida tiene formas que la sostienen. El conocimiento del bien y del mal no será un instrumento neutro, implicará una carga, pero la prohibición no pretende impedir descubrir, sino establecer que el descubrimiento se haga en el marco de confianza que permite la vida. La pregunta que ahora pulsa en el relato no ofrece atajos. ¿Cómo responderá la criatura cuando se le ponga a prueba? Esa tensión crece sin estridencias. El lector escucha la calma antes de cualquier tormenta, siente la fragancia de los árboles y la textura del barro aún tibio en las manos que lo recibieron. En esa calma reside la gravedad de la elección. No se trata de un detalle menor, sino de la decisión que orientará la historia humana. En el instante en que el mandato es pronunciado, y el jardín respira en su disposición original, la escena queda abierta. La creación ha mostrado su belleza y ha encomendado una tarea. La libertad ha sido habilitada por el límite. La promesa de relación se mantiene en el aliento recibido.
y en torno a todo lo cual hay una espera contenida, una posibilidad a punto de revelarse. La historia, aunque plena en su diseño, aún no ha contado su desenlace. La página siguiente deberá mostrar cómo la criatura responderá al llamado, y qué consecuencias traerá esa respuesta para el jardín y para la vida que lo habita. Señor, que podamos ver en este inicio no solo un origen distante, sino una llamada cercana. Danos ojos para reconocer la dignidad que nos confiaste, y manos para asumir la mayordomía con humildad. Haz que entendamos que el límite que recibimos no nos encadena, sino que nos orienta. Que la libertad que hemos recibido se sostenga en responsabilidad y en amor. Permite que, en medio de la fragilidad, florezca la fidelidad. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, cuéntalo en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que también esté buscando sentido. Suscríbete para seguir explorando juntos este misterio y caminar en la dirección que la creación nos señala. Pero la quietud que aún quedaba en el jardín no era un silencio absoluto. Era la espera de una respuesta. Entre las hojas y la sombra se movía una voz que no proclamaba, sino que insinuaba. La serpiente no rompió el escenario con estruendo. Se deslizó en la conversación como quien introduce una duda en medio de una afirmación. Su truco no fue demostrar lo falso con argumentos rotundos, sino sembrar sospecha donde había confianza. Puso en duda la bondad del mandato. Sugirió que el límite podía esconder un interés, que la prohibición tal vez cuidaba menos que oprimía. La narración relata ese encuentro con sencillez y con una gravedad que no necesita añadir detalles pintorescos. La criatura conversó con la mujer. La mujer, invitada a considerar, miró el fruto. La belleza del objeto, su apetencia para la vista y para el gusto, y la promesa de saber como quien prueba un territorio nuevo. Todo eso se mezcló. En ese instante, la elección se hizo presente como posibilidad concreta. No fue mera curiosidad inocente ni impulso ciego. Fue una decisión tomada en la tensión entre la confianza y la sospecha. Cuando la fruta se llevó a la boca, algo cambió de inmediato. La percepción interior se abrió, y con ella, la conciencia de una desnudez que antes no pesaba. La nueva conciencia trajo consigo vergüenza. Ya no había la espontaneidad de antes. La relación con la propia fragilidad se volvió compleja. El escondite fue la respuesta inmediata. Los protagonistas buscaron cubrirse y ocultarse. Esa reacción habla con fuerza. El pecado no solo altera la relación con Dios, sino que modifica la relación que uno mantiene consigo mismo y con el otro. La voz que llama en el jardín se hace escuchar otra vez. Una pregunta que no pretende condenar de entrada, sino suscitar encuentro. ¿Dónde estás? No es una interrogación meramente geográfica, es un llamado a salir del refugio de la vergüenza y a asumir la responsabilidad del acto. La respuesta humana, sin embargo, revela un desplazamiento. La culpa se descarga en la criatura, en la mujer, en la serpiente. Es la historia de la evasión de la responsabilidad que tantas veces repetiremos en otros ámbitos de la vida. Pero la pregunta permanece: ¿seremos capaces de responder con verdad? La consecuencia se anuncia con la seriedad que el orden moral exige. La narración registra palabras que señalan fractura y consecuencias. Al hombre se le anuncia que la tierra responderá con dificultad. El trabajo, que antes era culto, se verá teñido por el esfuerzo y la necesidad de luchar por el sustento. A la mujer se le habla de dolores en la generación de vida. La relación con la tierra, con el trabajo y con el cuerpo se complica por la entrada del mal. Y a la serpiente, la historia le impone una reducción. Su posición queda marcada, su relación con la humanidad determinada por antagonismo. Es importante en este punto detenerse en el modo en que se combinan justicia y cuidado. La narración no presenta una retribución meramente vengativa. La voz creadora, aun pronunciando sentencia, no abandona a los culpables a su destino definitivo. Allí donde la consecuencia se ejecute,
La misericordia se hará presente en acciones concretas. Las manos divinas cubrirán la vergüenza humana con vestiduras creadas por quien juzga y protege a la vez. Esa provisión de ropas recuerda que la justicia divina no excluye el gesto de cubrir y acompañar. La corrección va acompañada de protección. En el acto de expulsión se percibe la gravedad del quiebre. El acceso al jardín, al original lugar de comunión con la fuente de vida, se cierra. Los querubines se sitúan como custodios que impiden el regreso inmediato al árbol de la vida. Esta separación no significa que la posibilidad de encuentro se haya cancelado definitivamente. Significa que las condiciones han cambiado, que la humanidad debe ahora caminar en una tierra que exige trabajo, disciplina y responsabilidad. La expulsión impone esfuerzo, pero no borra la promesa que quedó como un hilo del relato. En medio del juicio, la historia contiene una expectativa de reparación, una semilla sembrada que habla de un restablecimiento futuro. Al dejar el jardín, los protagonistas entran en una existencia en la que la fragilidad se vuelve cotidiana. El mundo, antes recibido como don sin necesidad de lucha, pasa a requerir de manos que cultiven, de inteligencia que críe, de compromiso que sostenga. Aquí no se trata de convertir la vida en un ascetismo derrotado. Se trata de reconocer que el don está ahora mediado por la responsabilidad humana. El trabajo se reconfigura. No es solo un encargo, sino la arena donde se aprende a perseverar, a cuidar y a construir comunidades duraderas. La historia continúa en el terreno humano con la llegada de hijos, y en esa extensión se comprueba cuán expansiva puede ser la elección errada. Caín y Abel nacen en este mundo marcado por la fragilidad, y sus vidas muestran cómo la libertad puede proyectarse de maneras contradictorias. Uno cultiva la tierra, el otro cuida del rebaño. Uno ofrece fruto del suelo, el otro trae primicias del ganado. El texto registra la aceptación de una ofrenda y la no aceptación de la otra, sin entrar en razones prolijas. La narración subraya la respuesta interior. El corazón de Caín se llena de ira, y su semblante se oscurece. Lo que sigue no es una lección abstracta sobre emociones, sino la constatación cruda de cómo la libertad mal dirigida puede conducir al daño al otro. Caín convoca a Abel al campo, y allí comete el primer acto de violencia fraterna. El relato no lo envuelve en detalles sensacionalistas, lo presenta como una ruptura definitiva. La sangre derramada introduce una gravedad nueva en la historia humana. El homicidio fraternal es la consecuencia más brutal del egoísmo, y la incapacidad de reconocer al otro como portador de la misma dignidad. La voz divina de nuevo cuestiona: ¿dónde está tu hermano? No es un acto retórico, sino un llamado que expone la erosión ética. La respuesta evasiva de Caín: ¿soy acaso guardián de mi hermano?, evidencia la resistencia a ver al otro como responsabilidad propia. Esa pregunta retórica que rompe la empatía muestra la deriva moral, negar la responsabilidad para justificar el pecado. Pero la historia no se queda en la condena absoluta. La sanción impuesta a Caín es severa. Será errante. La tierra no le dará su fuerza como antes. Quedará marcado por una condición que le recuerda la gravedad de su acción. Y sin embargo, incluso allí, la misericordia se filtra. El temor de Caín ante la posibilidad de ser atacado por quienes lo encontraran lleva a una pregunta que revela su miedo a la venganza. La respuesta de quien juzga contiene una señal de protección, una marca puesta para que nadie lo mate. Es otra vez la tensión entre justicia y compasión. La sanción limita la libertad, pero la marca actúa como freno a la violencia, preservando la trazabilidad de la justicia y evitando la espiral de venganza. Así, la historia humana sigue con sus heridas, pero también con medidas que contienen la destrucción total. En estos episodios se nos enseña algo esencial sobre el mal. No siempre es espectacular, muchas veces es sutil. No siempre es extraordinario, muchas veces es fruto de decisiones pequeñas que se hacen hábito. La serpiente habló con insinuaciones.
La vida cotidiana se contaminó no por un solo acto dramático, sino por la acumulación de elecciones que privilegian el interés propio sobre la responsabilidad compartida. Pero la narración también nos muestra que la compasión no es sin consecuencia. La misericordia no elimina responsabilidad, ni borra la necesidad de reparación. Frente a todo esto, ¿qué lugar ocupa la esperanza? La historia no concluye en la sentencia ni en la marca. En la voz que pronuncia el futuro hay indicios de restauración. La promesa apenas insinuada deja abierta una expectativa de recuperación, una posibilidad de que la dinámica rota encuentre un restablecimiento. Se habla de una semilla, de una posibilidad que, aunque humilde, promete revertir la tendencia destructiva. No es una explicación teológica exhaustiva, ni una fórmula que convierte el sufrimiento en simple paso hacia algo, sino una invitación a mantenerse atento a las trazas de reparación que aparecen, incluso en la noche más cerrada. Esta narrativa antigua interpela de modo directo la vida presente. Si fuimos hechos para custodiar, si nuestra esencia está ligada a la responsabilidad por la casa común, entonces las decisiones concretas importan. La mayordomía no es una idea vaga. Se traduce en gestos diarios, trabajar con dignidad, nombrar desde el cuidado, construir comunidades que se sostengan mutuamente, defender la vida frente a la indiferencia. Cada labor, desde la siembra hasta la enseñanza, desde el cuidado de un niño hasta la atención a un anciano, puede ser una forma de responder al llamado originario. La libertad que se nos confirió no se vivifica en el aislamiento, sino en la relación. En la práctica, elegir la confianza sobre la autonomía significa resistir la tentación de creer que todo depende de mis capacidades y restituir la escucha a la voz que llama a la responsabilidad. Esa escucha no suprime la iniciativa humana, la orienta. Por eso el trabajo adquiere un matiz sagrado: cultivar la tierra, ordenar la casa, educar las conciencias, cuidar el entorno ecológico. Todo ello puede convertirse en culto cuando se realiza con humildad y servicio. El cuidado de la creación incluye también el modo en que nos vinculamos con los demás. La historia de Caín y Abel nos recuerda que la comunidad es frágil y que la pérdida de la empatía conduce a la violencia. Por tanto, la práctica cristiana de la mayordomía se extiende hacia la búsqueda activa de la justicia restaurativa, de la escucha que previene el conflicto, del acompañamiento que impide la ruptura. Ser custodios los unos de los otros implica asumir la carga de la responsabilidad mutua, no para apropiarnos del destino ajeno, sino para sostenerlo en solidaridad. En el plano social, la narración llama a no normalizar la indiferencia. Las estructuras que permiten la vida buena son construidas por pequeñas acciones repetidas: honestidad en los tratos, respeto por la dignidad ajena, cuidado de los bienes comunes, prudencia en el uso de los recursos. Estas prácticas no prometen prosperidad mágica ni éxito inmediato. Prometen, sí, coherencia con el encargo originario. Son los medios mediante los cuales la tierra puede ser transformada en hogar para todos, no en botín para unos pocos. Otro aspecto que el relato subraya es la relación entre límite y libertad. El árbol cuya prohibición dio lugar al conflicto no era una traba gratuita, sino un marco que hacía posible la elección moral. En la vida contemporánea también se precisa de límites que ordenen la convivencia, leyes justas, pautas éticas, normas que protejan la dignidad. Pero más que imposiciones mecánicas, estos límites funcionan cuando son asumidos desde la responsabilidad interior. La verdadera libertad no es la ausencia de frenos, sino la capacidad de elegir bien en presencia de ellos. En la práctica pastoral, esto significa educar para la libertad responsable, enseñar a discernir, a priorizar el bien común, a valorar la integridad. Significa formar para el trabajo digno y para la solidaridad concreta. No se trata de discursos abstractos, sino de hábitos cultivados. Dejar espacio en la agenda para el servicio, ver el trabajo como contribución al bien común,
reconocer en el rostro del otro el reflejo de la dignidad compartida. Todas estas son respuestas posibles al misterio de la creación. La historia bíblica no nos deja en un pesimismo resignado. Aunque registra la gravedad del mal, también nos compromete con la tarea de la reparación. La semilla prometida, esa expectación de restauración, nos invita a no desesperar. Nos anima a creer que gestos pequeños, constantes, orientados por la responsabilidad, pueden ser hilos de recomposición. La restauración no es instantánea ni automática. Requiere trabajo paciente, conversiones personales y reformas comunitarias. Pero la narrativa insiste. Hay posibilidad de volver a afirmar la bondad original en contextos heridos. En la vida cotidiana, la esperanza se materializa en acciones como reparar lo que se dañó, disculpar cuando se hirió, restituir cuando se tomó lo que no era propio, proteger cuando la vida está en riesgo. Son prácticas de reparación que, multiplicadas, pueden transformar ambientes hostiles en espacios de vida. No es una promesa de que todo se resolverá sin lucha, pero sí una invitación a ser parte de la solución. La dignidad de la criatura hecha a imagen se manifiesta, por tanto, en el compromiso activo. No es solo recibir una identidad sublime, sino poner esa identidad en obras concretas, nombrar con ternura, cultivar con cuidado, proteger con firmeza, corregir con amor. La vocación humana se juega en lo cotidiano, en la fidelidad a las tareas pequeñas que sostienen el entramado social y ecológico. Al mirar el relato desde nuestra época, podemos leerlo como espejo y estímulo. Es espejo porque nos refleja la fragilidad y la recurrente inclinación al egoísmo. Es estímulo porque nos muestra que la historia no se cierra con la caída. Abre posibilidades de reparación y nos encomendó una tarea continua. En la simetría entre juicio y misericordia, aprendemos que la corrección no anula la compasión, y que la compasión no sustituye la responsabilidad. Así, la creación, ese misterio que nos fascina, nos convoca a vivir con una mezcla de asombro y oficio. El asombro nos recuerda la hondura de nuestro origen, ser moldeados del barro y recibir un aliento que nos establece en relación. El oficio nos llama a responder con manos que cuidan, con ojos que reconocen la dignidad ajena, con corazones dispuestos a reparar. Entre la maravilla y la tarea se despliega la vida tal como fue pensada, como un encuentro que pide fidelidad. Antes de concluir este camino narrativo, vale traer la reflexión a ejemplos concretos, que pueden orientar la práctica diaria sin convertir la palabra en receta. En la casa, asumir responsabilidades compartidas, educar a los niños en la disciplina del cuidado, perdonar cuando las ofensas quiebran la paz. En el trabajo, ejecutar labores con esmero, evitar la explotación, procurar que el fruto del esfuerzo beneficie a muchos. En la comunidad, participar en acciones que preserven los recursos comunes, proteger a los más vulnerables, no normalizar la violencia. En la creación, cuidar lo que nos fue dado, disminuir el desperdicio, fomentar relaciones sustentables con el entorno natural. Cada uno de esos gestos es una forma de decir sí al encargo original. Son maneras de responder a la pregunta silenciosa que la creación nos hace. ¿Serás fiel al don? No son garantías de éxito inmediato, pero son testimonios del deseo de vivir conforme a la verdad de nuestro origen. Practicarlos es también reconocer que la reparación es un oficio que requiere paciencia, constancia y humildad. La historia que hemos recorrido, la palabra creadora, el soplo que anima, el límite que posibilita la libertad, la tentación que desata la ruptura, la consecuencia que enseña y la misericordia que acompaña, nos deja una última lección. La relación con el Creador no se reduce a un episodio originario. Es un espacio que se va construyendo en la cotidianidad. La espera de la promesa nunca significa pasividad. Implica estar atentos a las señales de reparación que surgen en los actos de amor y justicia. En medio de la fragilidad, el llamado es a correspondencia. Corresponder con cuidado al don recibido.
Eso transforma la manera en que vemos el trabajo, la relación con el prójimo y la actitud frente a la creación. Nos invita a ser menos consumidores y más custodios, menos dominadores y más colaboradores, menos aislados y más solidarios. Es un estilo de vida que responde al misterio de la creación con reverencia y labor. Finalmente, al cerrar esta meditación sobre el origen y su significado, volvemos a mirar la frase que abrió nuestro recorrido. Fue bueno. No como simple afirmación estética, sino como designio a ser sostenido por manos humanas que aprendan a cuidar. El misterio de la creación permanece. No todo está resuelto por la explicación, pero la historia nos ofrece una tarea clara y una esperanza que atraviesa las sombras. Señor, que podamos recibir el don con corazones agradecidos. Danos la valentía para asumir la mayordomía con fidelidad y con ternura. Enséñanos a escoger la confianza sobre la autosuficiencia, a reparar lo que hemos roto, a proteger a los débiles y a honrar la dignidad que nos confiaste. Que nuestro trabajo sea culto, y nuestro cuidado, testimonio de tu presencia. Guarda nuestras manos de la violencia, y abre nuestros ojos a las pequeñas oportunidades de restauración. Amén.